¿cómo? Cuando hablamos de la estructura, eh, perdón, perdón. Es una hermana que aprecio mucho y yo sé que ella echa mucho de menos escuchar en español. Ok, ahora sí. Eh, Estábamos hablando de que la semana pasada, ¿verdad? Terminamos esta sección central del libro. eh, cuando hablamos de la sección central, entonces nos referimos a la estructura, la manera en que el libro ha sido ordenado por el autor. Y eso es importante porque al final lo que queda al centro en la estructura de un libro generalmente tiende a ser el tema central o los temas centrales. Y el tema central de Malaquías se enfoca en el tema de la fidelidad, en la fidelidad espiritual y la fidelidad incluso marital, lo cual es muy importante. La infidelidad al Señor ha llevado a las personas a cometer una infidelidad marital. Y ambas cosas son cosas que el Señor reprueba y ambas cosas son cosas que no merecen sino disciplina y juicio de parte del Señor. Así que hemos visto bastante hasta ahora, hemos visto bastante en Malaquías que todo lo que está haciendo esta generación luego del exilio es una acción que merece una intervención de parte del Señor. Ahora vamos a ver otra sección que está muy relacionada con la que ya hemos visto y vamos a ver algunas cosas que son un poquito diferentes, pero que siguen estando relacionadas con el tema central de la profecía de Malaquías. El versículo 17, y entramos a una nueva sección. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. O más sencillo decir, habéis cansado al Señor. Eh, Habéis cansado al Señor, obviamente cansado es una buena traducción, ¿ya? Pero aquí cansado no tiene que ver con el cansancio físico, sino que el agotamiento que se asocia con la paciencia, ¿ok? Cuando ya alguien está, me tiene hasta aquí, ¿verdad? Me tienes cansado. Eso es un poco la idea aquí, es una cuestión no física. Me habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Pero ustedes dicen, acuérdense que generalmente esta expresión, esta manera de decir y decís, y es mucho mejor, creo yo, entenderlo como adversativo. Pero ustedes dirán, ¿m? Lo que el Señor dice, o en este caso el profeta, habéis hecho cansar a Yahvé con vuestras palabras, pero ustedes van a responder, ustedes van a decir, ¿en qué lo hemos cansado? ¿En qué? Es una traducción muy, muy literal. Lo que realmente quiere decir es de qué manera. ¿Mm? ¿Cómo? Dice la nueva traducción viviente. ¿Cómo lo hemos cansado? Y aquí está la respuesta. En que decís, o cuando decís, cuando dicen o cuando hablan, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. Número uno. Número dos, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Dónde está el Dios de justicia? Me acabo de dar cuenta que está mi gata aquí y se despertó donde yo hablé muy fuerte.
Versículo 1 del capítulo 3. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Estamos en la misma sección, ¿ah? Aquí es fácil confundirse porque está el capítulo 3, pero es la misma sección. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, o Yahvé de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como el jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro, como a plata, y traerán a Jehová, traerán a Yahvé ofrenda en justicia, y será grata a Yahvé la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los días o en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra vosotros, perdón, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Yahvé de los ejércitos. Señor, bendiga su palabra, como ya se ha orado y se ha pedido al Señor su bendición. Esta sección o esta unidad literaria que comienza en el versículo 17 y termina en el versículo 5 del capítulo 3, se enmarca o es enmarcada por una palabra clave, que es la palabra justicia. Este es un ejemplo más en Malaquía de lo que ustedes ya han escuchado de mí decir, lo que es un inclusio, ¿verdad? Un inclusio es una unidad literaria que está enmarcada por una palabra clave o una frase clave o una idea clave. Aquí la palabra clave es la palabra justicia. La palabra justicia que no aparece traducida como justicia en el versículo 5 del capítulo 3, sino que aparece traducida como juicio, pero es la misma palabra. ¿Okay? Es la misma palabra. La palabra en hebreo es mishpat, una palabra muy importante en el Antiguo Testamento. Generalmente en el Antiguo Testamento hay dos palabras importantes para hablar de justicia y de juicio. La otra palabra que aparece aquí es la otra palabra importante, que es la palabra justicia, pero no es la misma palabra. Es la palabra aquí más bien tzedaká. Tzedaká. Entonces esta sección comienza en el capítulo 2, versículo 17, termina en el versículo 5 del capítulo 3, está enmarcada como un inclusio con la palabra mishpat, la palabra justicia o la palabra juicio. En el centro de esta microestructura encontramos la otra palabra que generalmente acompaña a esta palabra justicia, mishpat, que es la palabra tzedaká y que se tradujo justicia aquí.
Quizá esta palabra justicia del versículo 3 sería mejor traducirla como rectitud. Creo que es una mejor traducción que la palabra justicia. Cuando nosotros pensamos en la palabra justicia, tendemos a pensar en la justicia del sistema judicial. ¿Verdad? Hubo un asesinato lamentable, un homicidio, y entonces los familiares de la víctima dicen: queremos que se haga justicia. Alguien es estafado en su negocio, en fin, o no le pagaron su sueldo, entonces va y pone una demanda porque espera que se le haga justicia. Bueno, eso es algo que tiene que ver un poco con la idea de mishpat. Mishpat y tzedakah, justicia y rectitud. Pero justicia y rectitud tiene que ver más con el principio que está detrás. En otras palabras, cuando hablamos de justicia, hablamos de algo que es un atributo propio del Señor. Por ejemplo, en el libro de los Salmos se habla de que el trono de Dios, ¿verdad? Tu trono, oh Dios, justicia y juicio, justicia y rectitud son el cimiento de tu trono. En otras palabras, cuando hablamos de justicia, hablamos de aquello que se ajusta al carácter de Dios en cuanto a lo que es correcto. Dios siempre hace lo que es correcto. Dios siempre hace lo que es de acuerdo a su propio estándar de santidad. Usted sabe que una persona cuando migra a otro país tiene que ajustarse a las leyes de ese país, ¿verdad? Y si uno no lo hace, entonces no está cumpliendo. Hoy día estaba hablando con una abogada que nos está ayudando, que me está ayudando a mí con todo el papeleo, y me decía algo que es muy interesante. Me decía: siempre debe mantenerse como legal, ¿ok? Nunca tiene que caer en el estado de ilegal. Eso es lo más importante. Y claro, eso significa que si uno no sigue las reglas y las leyes de un país, está cometiendo en un sentido algo que no se ajusta a lo que es correcto o al estándar que ha establecido en este caso el país de Canadá. Y Ontario, específicamente la provincia de Ontario. Cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando de aquello que se ajusta a su carácter. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios santo, Dios es un Dios que también es misericordioso y bueno. Por eso que la idea de justicia no tiene solamente un sentido negativo, tiene un sentido positivo. Dios actúa de manera misericordiosa y bondadosa porque precisamente Él es justo y es bueno. Precisamente porque Él siempre hace lo que es recto delante de sus ojos. Nunca hace algo que esté mal. Y por eso es que Él también trata bien a su criatura y bendice a su criatura, porque es parte de su naturaleza. Entonces, gracias a Dios que Él es justo en ese sentido. Al mismo tiempo, como Dios es justo y su justicia es perfecta, no puede dejar pasar la infracción de esa justicia. ¿Okay? Eso tiene que ser tratado también. ¿Okay? Pero lo que Dios espera de su pueblo es que su pueblo actúe en justicia, que su pueblo actúe de una manera que imita, ¿verdad?, el carácter de Dios. Y este es el tema central de aquí, de esta unidad literaria que hemos visto. Ahora, si ustedes se fijan, el primer versículo es muy interesante. Abre con una nueva situación, ¿verdad? El tema del divorcio y de la infidelidad ha quedado atrás. Y ahora el autor introduce un nuevo tema. El tema ahora tiene que ver con esto que la gente está diciendo. Yo sigo pensando que los que están aquí hablando son básicamente los sacerdotes y los levitas. Es lo que podríamos llamar el grupo, lo que se llama la comunidad
cúltica, ¿ok? La comunidad cúltica, los que tienen que ver con el culto, los que tienen que ver con el ritual y todo eso. Esa comunidad está compuesta por sacerdotes y por levitas. Y hasta ahora lo que hemos visto es que son ellos, ¿verdad? Son ellos los que desprecian el nombre del Señor. Son ellos los que, a quienes el Señor le dice en el capítulo 2, les dice que les va a esparcir el estiércol de sus celebraciones en el rostro. Es a ellos que les dice, deberían recordar cómo fue mi pacto con Leví. Ustedes deberían imitar ese ejemplo. Así que el grupo es el mismo. Pero ahora hay una nueva denuncia. ¿Qué es lo que ellos están diciendo? ¿Verdad? Y lo que ellos están diciendo ha provocado en el Señor un cansancio, le han agotado, le han cansado. Habéis cansado al Señor. Todas las traducciones, al menos las 4 que tengo aquí, traducen de la misma manera. Habéis cansado al Señor. ¿Cómo lo habéis cansado? Lo habéis cansado con vuestras palabras. Es muy interesante porque nosotros sabemos que Dios no se cansa. Pero el punto es que eh, el nivel de pensamiento y concepto que tienen de Dios. Este es el problema. El concepto que ellos tienen de Dios se ve reflejado en lo que ellos dicen de Dios y obviamente en su comportamiento. Esta es la manera en que queda en evidencia el concepto que ellos tienen de Dios. Lo que ellos dicen, lo que ellos conversan, es evidencia del concepto que tienen de Dios. ¿Qué es lo que ellos han dicho? Versículo 17. Esto es lo que están diciendo. Esto es lo que ellos están diciendo. Ustedes han dicho, aquí la Reina Valeria dice, en que decís, ¿verdad? Dice, en que decís. Pero realmente creo que podríamos traducirlo como cuando dicen, ¿ok? Cuando ustedes dicen esto. Ahora, ¿qué es lo que ellos están diciendo? Esto es lo que están diciendo. Cualquiera que hace mal, agrada a Jehová. Y en los tales se complace. Eso es lo que están diciendo. Voy a leer otra versión. La NBI dice, en que dicen, todo el que hace lo malo, agrada al Señor. Y Él se complace en ellos. La Nueva Traducción Viviente dice, lo cansaron diciendo que todos los que hacen el mal son buenos a los ojos del Señor y que Él se agrada de ellos. Ahora, pregunto a mi audiencia, ¿esto es verdad? ¿Se complace Dios en los que hacen el mal? Un rotundo no. Un rotundo no. Excelente. Por supuesto que no. Pero se dan cuenta, esto es lo que ellos piensan de Dios. El concepto que tienen del Señor es un concepto tan pobre que ellos dicen, ¿dónde está el Dios de justicia? Porque aparentemente, esta es la conclusión de ellos. La conclusión es, los que hacen el mal no les pasa nada. Entonces seguramente Dios se complace en ellos, porque si realmente Dios realmente fuera un Dios de justicia, ¿por qué permite que los malos hagan lo malo y les vaya bien? Ahora, es fácil pensar esto, ¿verdad? La lógica humana rápidamente cae en esto. La lógica humana rápidamente piensa, bueno, si alguien hace algo malo, entonces Dios lo va a castigar. Y si Dios hace algo bueno, Dios lo va a premiar.
Y eso es cierto, pero hasta cierto punto nomás. Al final, Dios sí va a castigar a los malos. Y al final, Dios sí va a recompensar a los buenos, pero los buenos no son los que hicieron lo bueno, más bien son aquellos que hicieron lo bueno en vista de su relación con Cristo. Pero no siempre Dios va a castigar a los malos ahora o inmediatamente. Y esto ha sido una discusión muy antigua, ¿verdad? El salmista Asaf, el Salmo 73 decía, por poco mis pies resbalan, cuando veía que el malo prosperaba, ¿verdad? Le sale todo bien y el justo sufre. El problema del libro de Job, ¿verdad? Los amigos de Job le dicen, bueno, Job, si tú estás sufriendo es porque hiciste algo malo. Nosotros no estamos sufriendo, Job, por tanto, nosotros, seguramente Dios se complace en nosotros. Ese es un error de concepto. No siempre Dios va a intervenir en el tiempo que nosotros esperamos que va a intervenir. Pero muchas veces Dios permite estas cosas, como por ejemplo que lo que hace lo malo prospere, para ver cómo su pueblo va a reaccionar. El lenguaje del versículo 17 es muy interesante y es muy gráfico, ¿verdad? Ellos dicen, toda persona que actúa mal, toda persona que hace lo malo, es bueno en los ojos del Señor. La manera en que el texto hebreo está escrito, todo hacedor, ¿verdad? Col o se, todo hacedor de mal está bien en los ojos del Señor. Lo cual obviamente no es cierto. Pero hay un interesante contraste entre la palabra ra y la palabra tov. La palabra ra, que significa lo malo, y la palabra tov, que significa bueno. Están las dos palabras juntas, ¿verdad? Kol o se ra, tov bene Adonai. Todo aquel que hace ra, tov, bueno a los ojos del Señor. Casi como si fuera un dicho. La segunda que ellos cosas dicen es que, y en ellos, Él se complace. Muy importante frase, especialmente la palabra complacer, hafetz, porque esto es lo que el Señor ha dicho justamente de ellos. El Señor ha hablado de ellos ya. El Señor ya ha hablado de los sacerdotes y dice, yo no tengo complacencia en vuestros sacrificios. Realmente son ellos los que están actuando mal, pero están culpando a Dios de que Él no vea lo que están haciendo mal. ¿Se dan cuenta cómo el corazón nuestro, hermano, cómo el corazón humano es capaz de trastocar las cosas, es capaz de cambiar la versión? Esto es lo problemático, lo terrible del pecado en esta sección. Ellos siguen viéndose inocentes, siguen viéndose como que no han hecho nada malo, y no solamente se ven como inocentes, sino que ahora están diciendo que Dios es culpable. Están diciendo realmente Dios se agrada de los buenos. Dios no se agrada de nuestro minjá, Dios no se agrada de nuestra ofrenda, pero se agrada de los que hacen lo malo. ¿Dónde está el Dios de justicia? Ahí, en ese contexto, es donde tenemos que ver la pregunta, ¿dónde está el Dios de justicia? Es importante este O que aparece aquí. Este O que aparece aquí, en un sentido lo que está haciendo ¿cómo se dice? Equiparar, es hacer paralelo lo que he dicho anteriormente. ¿Okay? Cualquiera que hace el mal agrada a Yahvé y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? En otras palabras, cuando ellos están diciendo esto, cuando ellos dicen Dios se complace, Dios se agrada de los que hacen el mal y en los tales se complace, están cuestionando
la presencia de Dios y el involucramiento de Dios. Esto es lo que yo en algún momento llamé, creo que lo dije aquí, lo que se puede llamar como un ateísmo práctico. Creen en Dios, pero están negando su involucramiento. Creen en Dios, pero el Dios que ellos creen es un Dios que, el Dios que ellos están cuestionando es un Dios que acepta la maldad y se complace en el pecado. Ese no es el Dios de la Biblia. En el fondo ellos tienen un problema de idolatría porque están creando un Dios que no es. Están creando un Dios diferente. En la visión de ellos, el Dios que ellos conceptúan en sus mentes es un Dios que permite el mal, es un Dios que permite la justicia. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia ama la justicia, ama la rectitud, castiga al malo y perdona al que se arrepiente. Pero no dejará, como dice Éxodo 34, no dejará sin castigo al culpable. Por tanto, Dios no puede quedar silente, ¿verdad? Dios no puede quedar indiferente ante esto. Y por eso es que el versículo 1 del capítulo 3 es tan importante. He aquí, eh, yo envío mi mensajero. Así que lo que tenemos entre el versículo 3, perdón, lo que tenemos en el versículo 1 hasta el versículo 5, en el fondo es la respuesta del Señor a la pregunta, ¿dónde está el Dios de justicia? Esa es la pregunta que el Señor va a responder. ¿Dónde está el Dios de justicia? Que por supuesto es una pregunta capciosa, una pregunta flagrante, una pregunta malvada, capciosa, que pone en duda la presencia de Dios y la intervención del Señor. Así que lo que el Señor va a hacer es responder esa pregunta. Él va a responder esa pregunta. ¿Y cómo la va a responder? Nada menos que por medio de una intervención directa. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Delante de mí. Y vendrá súbitamente, de manera inesperada, y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis. ¿Cómo va a intervenir el Señor? Bueno, el Señor va a intervenir enviando, no, el Señor va a intervenir primero enviando a alguien, y ese alguien que va a venir va a preparar el camino para la venida de aquel que va a intervenir, que es Dios mismo. Es interesante el capítulo 3, porque obviamente cuando leemos las palabras, he aquí yo envío mi mensajero, pensamos inmediatamente en Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Cierto? He Sí, aquí yo envío mi mensajero. La expresión mi mensajero es la palabra Malaquías. ¿Se acuerdan qué es? Lo expliqué. He aquí yo envío Malachi, mi mensajero. La palabra que aparece más abajo aquí, ángel, también es la palabra mensajero, es la misma palabra. ¿Okay? Quizás no vamos a alcanzar a explicar todo este versículo ahora, pero algunas cositas las vamos a dejar explicadas. Dice, he aquí yo envío mi mensajero y él va a preparar el camino delante de mí. Así que el Señor va a enviar a alguien. Lo del mensajero es importante porque ellos entendían perfectamente bien las implicancias de recibir un mensajero de parte del rey. En el imperio persa y en otros imperios también, los reyes obviamente no podían estar en todas partes. Y cuando se necesitaba que la presencia del rey estuviera
eh, estuviera en algún lugar, por diferentes razones, el rey enviaba un mensajero. El mensajero iba empoderado o iba investido del poder y de la autoridad del rey. No era el rey, pero el hecho de que el mensajero estuviera ahí era como si el rey estuviera ahí. ¿Ok? No es como hoy día que, ¿verdad? Cuando alguien entra a trabajar, ahí hay un chiquillo que quiere trabajar, tiene, qué sé yo, 17 años, está terminando cuarto medio, quiere trabajar y entra a una compañía, una empresa y dice, aquí tenemos un trabajo de mensajero. Es como uno de los trabajos más básicos y lo primero que alguien puede hacer. Y su único trabajo es ir y llevar los mensajes. Hoy día ya no se ocupa mucho, ¿verdad? Pero yo me acuerdo cuando mi papá trabajaba en la empresa, antes de los emails y esas cosas, se mandaban muchos mensajes y había mensajeros. La empresa tenía mensajeros que tenían que llevar documentos escritos de diferentes lugares en la empresa. Y obviamente el mensajero, su rol no era un rol que alguien dijera, wow, qué importante es el mensajero. Pero aquí sí, el mensajero es muy importante. El mensajero significa que va investido de la autoridad de Dios. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer este mensajero? Este mensajero va a preparar el camino. La palabra preparar se asocia con despejar, quitar obstáculos, cualquier cosa que pueda significar un impedimento para la venida, en este caso, del rey. Y interesante lo que dice luego, preparará el camino delante de mí, delante de mí. El Señor está hablando, ¿verdad? Y súbitamente vendrá a su templo el Señor, la palabra aquí es Adón, como Adonai, Adón, a quien vosotros buscáis, es decir, el mensajero del pacto. Yo le decía que la palabra ángel aquí es la palabra también mensajero, pero no es igual al primer mensajero. Este es otro. El ángel del pacto aquí equivale a el Señor, el que va a venir después que el mensajero prepare el camino. ¿Ok? Voy a volver a explicar esto en la próxima reunión, Dios mediante. A quien vosotros buscáis. ¿Y él va a venir a dónde? Él va a venir a su templo. Él va a venir a su templo. ¿Con qué propósito va a venir? Lo digo rápidamente, porque para ir cerrando luego. ¿A qué va a venir? Noten usted, él va a venir como aquí está, como un purificador, como un refinador, como alguien que refina la plata, como alguien que refina el oro. ¿Cuál es el propósito? Es limpiar a los hijos de Leví. Es limpiar, no destruir. Esto es muy interesante, porque el mensajero, el Señor, viene no para destruir, sino para limpiar. ¿Por qué? Porque Él anhela y espera la ofrenda. Pero la ofrenda no puede ser, la ofrenda minjá no puede ser ofrecida de la manera en que ha estado siendo ofrecida. El Señor espera que la ofrenda sea ofrecida en justicia. Es decir, una ofrenda que está en concordancia con el carácter de Dios, que está en concordancia con la justicia de Dios. Pero para eso, los levitas deben pasar por un proceso de limpieza, que es un proceso, diríamos, de limpieza no física, sino que de limpieza espiritual. Ahora, ¿cómo funciona esto en términos de su cumplimiento? Bueno, me parece que esto en parte ya se ha cumplido. Se ha cumplido, se cumplió con Juan el Bautista y con el Señor. Y el Señor vino para, en un sentido, hacer un
proceso de limpieza, un proceso de purificación. Ahora, aquí está quizá alguna de las dificultades interpretativas. Por una parte, me parece que hay un aspecto futuro de esto que todavía tampoco se ha cumplido, que en algún momento el culto se va a recuperar y habrá de nuevo una generación de sacerdotes y levitas, pero serán sacerdotes y levitas que han sido purificados. Y el proceso de purificación también implica que algunas cosas van a quedar fuera y algunos van a quedar, por decirlo de una manera, quemados por este fuego purificador. Y en otro sentido, también uno puede pensar en lo que el apóstol Pedro habla. Interesante que el apóstol Pedro cita partes de este pasaje. Bueno, más abajo, cuando el Señor habla de que lo haré lo haré mi herencia, ¿verdad? El Señor instauró un nuevo sacerdocio que es el resultado también de un proceso de purificación. El Señor, con su muerte en la cruz del Calvario, ha purificado para sí un pueblo propio, un reino de sacerdotes, sacerdote y sacerdotisa. Todos somos parte ahora, un reino de sacerdotes. Y esos son los que pueden ofrecer hoy día sacrificios en justicia. Eso es lo que Dios espera. Entonces, para ir resumiendo un poco, y vamos a retomar esta sección, el Señor va a enviar un mensajero, eso ya ocurrió. El Señor vino, interesante, ¿ah? Que el Señor dice, vendrá súbitamente a su templo. ¿Hizo el Señor eso? El Señor entró al templo, ¿y qué es lo que hizo cuando entró al templo? Lo purificó, lo limpió. Y en un sentido, lo que el Señor hace es que, un poco lo que dice Malaquías, ¿no? El Señor, en un sentido, termina el sistema cúltico, porque Él va a instaurar algo nuevo y un nuevo reino de sacerdotes. Pero me parece que hay lugar para pensar en algún momento en el futuro, en un templo donde no será necesario hacer sacrificios por el pecado, nada de eso, pero si uno mira los pasajes del Antiguo Testamento y uno debe al menos considerar, ¿verdad? Un templo, un milenio, un templo donde habrá un sistema levítico y eso, serán levitas que van a ofrecer sacrificios en justicia, que van a encontrar deleite en el Señor, que no se van a quejar, que no van a decir dónde está el Dios de justicia. Son totalmente diferentes a esto, pero ese sacerdocio será el resultado de un proceso de purificación. Así que, obviamente, para nosotros, hermanos, hay varias cosas que podemos pensar. Número uno, qué importante es tener un concepto adecuado de quién Dios es, de cómo Dios es. El concepto que tengamos de Dios va a afectar nuestra manera de vivir, va a afectar nuestra manera de relacionarnos con los demás. ¿Okay? Dependiendo de las circunstancias, podríamos llegar a pensar, bueno, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios me deja sufrir? ¿Por qué Dios no hace algo para evitarme los problemas y el sufrimiento? Cuando actuamos de esa manera, estamos actuando de manera parecida a como lo hacían estos sacerdotes en los días de Malaquía. ¿Dónde está el Dios de justicia? ¿Por qué Dios no hace algo? Dios se complace en los que hacen el mal, porque los malos prosperan. Ese es un error de concepto, de quién Dios es. Por otra parte, y vamos a profundizar más en esto en las próximas reuniones, lo importante que es para Dios tener un un grupo o tener un pueblo purificado que le ofrezca a él sacrificios y ofrendas. Ahora, Dios no necesita las ofrendas. Él no tiene ninguna necesidad. No lo hace porque tenga necesidad.
Pero lo que no olvidemos que la ofrenda y todo esto, lo que hacía era hablar de la clase de relación que Dios tenía con su pueblo y de hacer su presencia cercana. Despreciar la ofrenda, despreciar el ritual, era una manera también de despreciar la presencia de Dios. Dios no puede aceptar un sacrificio que no sea hecho o no sea presentado en justicia, como lo que hemos leído hoy. Así que, bueno, vamos a quedar hasta ahí porque un poco densa esta parte también, hermano, ¿no es cierto? Es un poquito denso Malaquías 2:17 de 3 al 5, tiene harta información. Entonces, ya son casi las 6:30, así que vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias que tú, siendo el Señor de todo, el dueño de todo, siendo eterno, siendo autosuficiente y autoexistente, sin embargo, quieres acercarte a nosotros y, y esperas de nosotros recibir eh, lo que te agrada, recibir una ofrenda que sea ofrecida en justicia y que en el fondo refleje lo que pensamos de ti y lo que sentimos hacia ti. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en esto. Bendice a los queridos hermanos ahí en Santa María. Pedimos por esos incendios en Chile para que puedan ser apagados pronto. Tantas personas, tanta destrucción, tanto sufrimiento. Que esto sea también una manera de hablar a los que no quieren acercarse a ti. Te damos gracias, nuestro Dios. Gracias por tu amor y tu bondad. En el nombre del Señor Jesús. Amén.